Hola, aquí te comparto un spoiler de Love Syndrome de series basado en el libro. Creo que es vergonzoso, le dijo Nick a Neil sonriendo. ¿Qué es vergonzoso? ¿Quién está avergonzado?, preguntó Brie con ignorancia. Lo sabrás, respondió Nick con una sonrisa. No mucho después, Nick entró en la habitación con un plato en la mano y se lo dio a Brick. ¿Pastel de naranja?, murmuró Brick, cuando vio el pastel en el plato. Sí, pide y te lo compró, respondió Nick, lo que provocó que Brick se quedara atónito. Miró a Nick y a Neil. Fue de compras con él antes de que te despertaras, respondió Nick. ¿Qué? ¿Por qué?, preguntó Brick, con voz temblorosa. Porque no entiende por qué Dale lo compró para comer. No sé, le pregunté. Solo dijo que hay una voz en su cabeza que le dice que te lo compre, respondió Neil, porque él también tenía sus dudas. ¿Se acuerda?, preguntó Brick de inmediato. Su mirada estaba en su novio, que estaba de espaldas fumando fuera del balcón con la puerta de cristal cerrada. Todavía no recuerda nada, pero creo que es más su subconsciente, dijo Neil con el rostro abatido, pero luego sonrió suavemente. Estoy feliz con eso, respondió, antes de recoger lentamente el pastel. Las lágrimas cayeron de nuevo con gratitud. Puede que sea algo pequeño, pero para Brick fue una historia muy agradable. Miró a Day, vio que la otra parte estaba apoyada en la barandilla del balcón mirando con ojos inmóviles. ¿Cómo está?, preguntó Nick sonriendo. Delicioso, respondió Brick con un suave sollozo antes de escuchar el sonido de la puerta del balcón deslizándose cuando entró Day. ¿Vas a comer o elegirás hacer algo más?, dijo Day en voz baja. Aquí está tu boca, dijo Nick, cada vez más molesto, pero a Day no le importaba mucho. Sus ojos continuaron mirando a Brick, que se sentaba en lágrimas comiendo pastel continuamente. Nick, bajemos primero. A mí también me da hambre. ¿Qué hay para comer?, dijo Neil, porque Day se iba a quedar con Brick primero. No quiero. Nick se negó a ir. Neil le tapó la boca con la mano e inmediatamente lo arrastró fuera de la habitación de Day y Brick con Nick. Day todavía miraba fijamente a Brick. ¿Qué vas a cantar? ¿Es tan delicioso que tienes que llorar? ¿No es así?, preguntó Day de nuevo. Brick asintió sin decir una palabra. Las lágrimas corrían por sus mejillas porque no podía contenerse. ¿Eh? ¿Por qué me lo compraste?, preguntó con curiosidad. Quiero comprarlo, sin ningún motivo, respondió Day en un tono normal. Pero, continuó a Brick, cómetelo, no preguntes mucho. Si pides demasiado no te dejaré comer, amenazó Day. Brick luego detuvo su boca para dejar de preguntar y luego sentarse a comer pastel. A pesar de que se sentía apretado en su estómago, pero Brick se obligó a comerlo. Day recogió un paquete de cigarrillos para ver cuántos cigarrillos quedaban en el paquete. Brick lo miró con ojos sombríos. ¿Qué?, preguntó Day al ver que Brick miraba estresado el paquete de cigarrillos. Quiero que fumes menos, dijo Brick, con voz temblorosa porque ha comenzado a aliviar algunos sollozos. ¿Podemos compartir? Si dejo de fumar, ¿dejas de comer pastel? Day fingió preguntar. Sí, respondió Brick en voz baja. Eso hizo que Day sonriera lentamente. ¿Eh? ¿Estás tan preocupado por mí que dejarías de comer tus cosas favoritas por el resto de tu vida?, preguntó Day, y Brick asintió lentamente. Si te hace dejar de fumar, entonces lo haré, respondió Brick. Day permaneció en silencio por un momento. ¿De verdad me amas tanto?, preguntó Day. Sí, te amo mucho, como tú también me amas a mí, dijo con tono serio. Aunque soy malo contigo en este momento, ¿todavía me amas?, preguntó Day, más escéptico sobre los sentimientos de Brick. Sí, porque sé que ahora mismo no recuerdas nada, pero pronto recordarás la historia de nosotros dos. ¿Cuánto nos amamos?, dijo Brick en voz baja. ¿Qué pasa si no puedo recordar nada? ¿Todavía vas a amarme así? Day continuó preguntando. Brick estaba un poco quieto. Sí, te seguiré amando y haré que me ames de nuevo, dijo con confianza. Hizo que Day sonriera un poco. Estoy seguro, dijo Day con una sonrisa.